Prepárate, porque estás a punto de conocer el drama, la polémica y el corazón de la mujer que paralizó a España ganando el bote de pasapalabra, y que hoy, por fin, nos revela qué hay detrás de la victoria más impactante de todos los tiempos. Quédate hasta el final, porque lo que estás por escuchar te va a dejar sin palabras. Imagina, por un momento, que el mundo que conoces se desmorona bajo tus pies. No es una metáfora, es la realidad cruda de una niña de apenas 7 años, que ve cómo los ahorros de toda una vida de sus padres desaparecen tras el cristal de un banco cerrado. Esa niña era Rosa Rodríguez Ramos, y aquel escenario de pesadilla era la Argentina del año 2001. Para entender el éxito millonario de la mujer que hoy ocupa todas las portadas, primero debemos entender el frío, la incertidumbre y el hambre de justicia de una familia que fue expulsada por la economía de su propio hogar. Rosa no nació en una cuna de oro. Nació en Quilmes, una localidad marcada por el esfuerzo, el 18 de octubre del año 1993. Su infancia fue un preludio de lo que vendría después, una lucha constante por destacar en un entorno donde nada estaba garantizado. Su padre, un hombre de raíces gallegas que había cruzado el océano décadas atrás buscando una promesa de prosperidad en América, trabajaba incansablemente como pizzero. El aroma a masa fresca y tomate era el perfume de su infancia, pero también el recordatorio del cansancio extremo. Su madre, Irma, era el pilar emocional, la mujer que mantenía la estructura de una familia numerosa compuesta por Rosa y sus 3 hermanos, María, Enrique y Alejandra. Eran 6 almas viviendo bajo un mismo techo, compartiendo sueños que, de repente, se convirtieron en cenizas con la llegada del famoso corralito. ¿Cómo le explicas a una niña que los juguetes, la estabilidad y el futuro han quedado bloqueados por un decreto gubernamental? La decisión fue tan dolorosa como necesaria. Debían huir. Debían regresar a la tierra de sus antepasados, a esa Galicia verde y húmeda que prometía la seguridad que Argentina les negaba. El viaje de regreso a España no fue un crucero de placer, sino una huida hacia lo desconocido. Rosa llegó a la ciudad de A Coruña con solo 7 años, cargando una maleta llena de miedos y un acento que la hacía sentir diferente en el patio del colegio. Esa sensación de ser la extranjera, la que debe demostrar el doble para ser aceptada, fue el motor que encendió su ambición intelectual. Mientras otros niños jugaban, Rosa se refugiaba en los libros. La biblioteca se convirtió en su santuario y las palabras en su mejor defensa. Ella comprendió muy pronto que el conocimiento era la única propiedad que nadie, ningún gobierno y ninguna crisis le podría arrebatar jamás. Fue en esos primeros años en Galicia donde se forjó la disciplina de hierro que décadas después dejaría a todo un país con la boca abierta frente al televisor. La vida en A Coruña fue un ejercicio de humildad y reconstrucción. Su padre, lejos de amilanarse, volvió a ponerse el delantal para alimentar a su familia, recordándoles cada día que el trabajo duro es la única moneda que no se devalúa. Rosa creció viendo ese sacrificio y se juró a sí misma que algún día les devolvería cada gota de sudor. Esa promesa interna fue la que la llevó a matricularse en filología inglesa, una carrera que eligió no por salida profesional, sino por su amor visceral a la estructura del lenguaje. Pero Rosa no era una estudiante de aprobados raspados. Era una perfeccionista obsesiva. Tras licenciarse, no se detuvo. Encadenó un máster en lingüística, otro en educación y finalmente uno en neurociencia aplicada a la educación. Quería entender cómo funciona el cerebro, cómo se fijan los recuerdos y cómo se domina el vocabulario. Sin saberlo, estaba entrenando su mente para una batalla que aún no aparecía en el horizonte. Su carrera como profesora de español para extranjeros era brillante. Rosa disfrutaba ayudando a otros a encontrar su voz en una lengua nueva, tal como ella tuvo que encontrar la suya al llegar a España. Sin embargo, en el fondo de su corazón siempre latía esa inquietud, ese deseo de poner a prueba su capacidad bajo una presión extrema. Las tardes en casa de sus padres, compartiendo el sofá con su madre Irma mientras veían Pasapalabra, eran el único momento de relax en una vida dedicada al estudio. Pero para Rosa, ver el programa no era un simple entretenimiento. Mientras Irma intentaba adivinar las palabras sencillas, Rosa, en silencio, resolvía las definiciones más complejas del rosco. Fue Irma quien,
con esa intuición materna que atraviesa cualquier duda, le dijo las palabras que cambiarían su destino. «Hija, tú sabes más que los que están ahí. Apúntate, por favor». Lo que siguió fue un proceso de preparación que raya en lo maníaco. Rosa no se presentó al casting de inmediato. Primero decidió que debía hackear el concurso. Durante meses, analizó cada programa emitido en la última década. Creó bases de datos, listas de frecuencia de palabras y estudió las biografías de cada ganador histórico. Solicitó una excedencia en su trabajo, una decisión arriesgada que mantuvo en el más absoluto secreto. No quería que nadie supiera que estaba apostando todo a una sola carta. Se encerró en su habitación en A Coruña, convirtiéndola en un centro de alto rendimiento intelectual. Estudiaba entre 12 y 14 horas diarias. Su vida social desapareció. Sus amigos dejaron de recibir mensajes. Solo existían ella, el diccionario de la Real Academia y el cronómetro. En este punto de la historia, es inevitable preguntarse: ¿vale la pena sacrificar los mejores años de tu juventud, aislarte del mundo y poner en riesgo tu estabilidad laboral por una posibilidad entre 1.000.000? ¿Es ambición sana o una obsesión peligrosa que puede terminar en un colapso mental si no se logra el objetivo? Me encantaría que me dieras tu opinión en los comentarios. ¿Hasta dónde llegarías tú por cumplir el sueño de asegurar el futuro de tus padres? Mientras Rosa se preparaba en la sombra, el trono de pasapalabra ya estaba ocupado por una figura que parecía inamovible. Manu Pascual, un psicólogo madrileño de 29 años, se había convertido en el dueño absoluto del plató desde el 16 de mayo del año 2024. Manu era la definición de la calma. Con su mente analítica de psicólogo, controlaba los tiempos, los nervios y a sus oponentes con una facilidad pasmosa. Había batido todos los récords de longevidad, acumulando cientos de programas y una legión de seguidores que lo consideraban invencible. Era el David que se había convertido en Goliat. Nadie podía imaginar que en una pequeña habitación de Galicia, una filóloga argentina estaba a punto de terminar su entrenamiento para salir a la luz y desafiar su reinado en lo que sería el duelo más largo y dramático de la historia de la televisión mundial. El 19 de noviembre del año 2024 fue el día del juicio. Rosa entró en el plató de Antena 3 con una sonrisa tímida pero una mirada de acero. No era la típica concursante que llega a probar suerte. Era una especialista que llegaba a ejecutar un plan. Cuando Roberto Leal la presentó, el público vio a una mujer dulce y risueña, apodada cariñosamente por sus rosadas o pequeños lapsus divertidos que escondían una inteligencia volcánica. Pero cuando el cronómetro empezó a correr, esa dulzura se transformó en una precisión quirúrgica. Ese primer encuentro entre Rosa y Manu marcó el inicio de una era que duraría más de un año. 307 programas de convivencia, de respeto mutuo y de una tensión que fue escalando tarde tras tarde, hasta convertir sus nombres en parte de la familia de millones de españoles. La rivalidad entre ellos no era tóxica, pero sí agotadora. Imagina tener que rendir al máximo nivel frente a las cámaras, sabiendo que cualquier error mínimo te envía a la temida silla azul, donde puedes ser eliminado por un recién llegado. Manu y Rosa elevaron el nivel del juego a cotas nunca vistas. Obligaron a los guionistas a rebuscar en los rincones más oscuros del diccionario. Ya no bastaba con saber literatura o historia, había que saber de botánica olvidada, de física cuántica, de deportes minoritarios de los años 60 y de geografía remota. La balanza estaba tan equilibrada que el país entero empezó a dividir. Estaban los manistas, que defendían la veteranía y el temple del madrileño, y los rosistas, que se sentían identificados con la frescura y la historia de superación de la gallega. La atmósfera se volvió irrespirable a medida que el bote crecía y crecía, superando la barrera de los 2 millones de euros, acercándose a un récord histórico que nadie se atrevía a predecir quién rompería. La convivencia entre Rosa Rodríguez y Manu Pascual en el plató de Antena 3 no fue solo una competencia, sino una prueba de resistencia humana que desafió las leyes de la lógica televisiva. Imagina lo que supone ver a la misma persona todos los días, durante más de un año, sabiendo que es el único obstáculo que te separa de una fortuna que resolvería la vida de tus hijos y nietos. A medida que avanzaba el año 2025, la atmósfera en el estudio comenzó a cambiar. Ya no eran solo 2 concursantes jugando, eran 2 titanes exhaustos en una guerra de desgaste,
donde cada fallo pesaba como una losa de plomo. El bote seguía subiendo, superando los 2 millones de euros, y con cada euro acumulado, la presión de la prensa y las redes sociales se volvía más asfixiante. Manu Pascual, el psicólogo de mente gélida, empezó a mostrar signos de fatiga por primera vez desde su debut en mayo del año 2024. Haber estado presente en más de 400 emisiones es una hazaña que nadie en el mundo había logrado antes. El madrileño se había convertido en una institución, un rostro familiar que acompañaba las cenas de millones de personas, pero detrás de las cámaras, el agotamiento era real. Las ojeras se hacían más profundas y su estrategia, habitualmente conservadora y segura, empezó a dar muestras de una vulnerabilidad inesperada. En varias ocasiones, Manu se vio obligado a jugarse su permanencia en la silla azul, ese purgatorio televisivo donde un solo error te expulsa para siempre. El público contenía el aliento, temiendo que el gran veterano cayera antes de tocar el oro. Por su parte, Rosa Rodríguez se había convertido en una auténtica depredadora del diccionario. Su método de estudio de 14 horas diarias estaba dando frutos aterradores para sus rivales. Rosa no solo sabía las respuestas, las sabía con una rapidez que descolocaba a Manu. Mientras el madrileño meditaba cada paso, la filóloga coruñesa lanzaba ráfagas de aciertos que obligaban al programa a elevar el nivel de dificultad a extremos casi absurdos. La rivalidad alcanzó su punto de ebullición a principios del año 2026. En ese momento, Rosa logró encadenar varias victorias consecutivas, dejando a Manu contra las cuerdas. La tensión era tan real que se palpaba a través de la pantalla. El respeto seguía ahí, pero el deseo de terminar con aquella agonía intelectual era evidente en sus miradas. Llegamos así a las semanas previas al gran estallido. El bote ya rozaba los 2.700.000 euros, una cifra que mareaba solo con pronunciarla. Los rumores en los pasillos de Atresmedia eran constantes. Se decía que el rosco final estaba cerca, que los concursantes estaban llegando a niveles de acierto nunca vistos. Manu se quedó a una sola palabra de completar el abecedario en 6 ocasiones distintas. 6 veces estuvo a una letra de ser millonario, pero siempre aparecía un apellido impronunciable o un término técnico que lo devolvía a la realidad. Rosa, por su parte, también rozó la gloria 2 veces, demostrando que su conocimiento de la historia antigua y la tecnología era prácticamente infalible. Estábamos ante el final de una era, y el país entero lo sabía. La noche del 5 de febrero del año 2026 quedará grabada en la memoria colectiva. Antena 3 tomó una decisión sin precedentes: detener su programación habitual para emitir un especial en horario estelar, a las 11 de la noche. Era el movimiento maestro para un duelo que ya no era solo un concurso, sino un asunto de Estado. Las calles estaban inusualmente vacías. En los bares, la gente no pedía fútbol, pedía ver el rosco. Rosa llegó al plató con una serenidad que contrastaba con los nervios de Roberto Leal y de todo el equipo técnico. Sabía que esa noche era diferente. La alineación de las letras en su panel parecía susurrarle las respuestas que había memorizado durante meses de aislamiento en A Coruña. El recorrido por el abecedario fue una exhibición de dominio absoluto. Rosa empezó con la letra A, respondiendo abstencionista sin un segundo de duda. Siguió con bizantino para la B y capirote para la C. Cada acierto era una puñalada de adrenalina para la audiencia. Cuando llegó a la letra E, resolvió escampavía, un término náutico que solo alguien con una preparación obsesiva podría conocer. La precisión era quirúrgica. No había miedo en su voz, solo una determinación gélida que recordaba a los grandes maestros del ajedrez. Manu, desde el otro lado del plató, observaba cómo su compañera volaba sobre las letras, consciente de que ese podía ser el final de su larguísima travesía de 437 programas. A medida que las letras desaparecían del panel, la expectación crecía exponencialmente. Rosa resolvió jurisprudencia para la J, liendre para la L y concuñado para la letra. Incluso términos modernos como SNS o marcas históricas como Vitafone fueron pronunciados con la seguridad de quien lee el periódico. El programa alcanzó su minuto de oro justo cuando a Rosa solo le faltaba una letra para completar el círculo de la victoria. El silencio en el plató era tan denso que se podía escuchar la respiración de los cámaras. Roberto Leal, con las manos temblorosas, leyó la definición de la letra M,
el apellido de un jugador de fútbol americano, el más valioso de la liga en 1968 según la agencia AP. En ese instante de máxima tensión, antes de conocer el desenlace, quiero lanzarte una pregunta para que reflexiones sobre la naturaleza de la suerte y el esfuerzo. Manu Pascual llevaba casi 2 años de su vida dedicados a este programa, siendo el más longevo de la historia, mientras que Rosa llegó después para arrebatarle el trono en el momento final. ¿Crees que el sistema de pasapalabra es justo al permitir que alguien se lleve el acumulado total de años de esfuerzo de otros? ¿O debería haber un premio compartido por longevidad independientemente de quién complete el rosco final? Déjame tu opinión en los comentarios, porque este es un dilema que divide a todos los seguidores del programa. Rosa cerró los ojos por un segundo. En su mente aparecieron miles de fichas, de nombres y de fechas que había estudiado en aquellas jornadas maratónicas. Recordó a Earl Morrall, el hombre que pasó de ser un eterno suplente a convertirse en la leyenda de los Baltimore Colts. Con 3 segundos restantes, con el peso de las esperanzas de su familia gallega y argentina sobre sus hombros, pronunció la palabra Morra. El grito de Roberto Leal fue un estallido que se oyó en cada rincón de España. Rosa Rodríguez acababa de ganar 2.716.000 euros. La lluvia de confeti dorado cubrió a la nueva millonaria, mientras Manu, en un gesto de nobleza infinita, se acercaba para abrazar a la mujer que acababa de terminar con su reinado histórico. El impacto de esta victoria fue inmediato. Las redes sociales colapsaron y los informativos abrieron con la imagen de Rosa llorando de alegría. Pero tras el confeti, empezaba el drama de la realidad económica. Un premio de tal magnitud en España no llega íntegro al bolsillo del ganador. Por su residencia en Galicia, Rosa debía enfrentarse a una de las cargas fiscales más pesadas de Europa. De los más de 2.700.000 euros, Hacienda se preparaba para reclamar su parte. La Agencia Tributaria Estatal y la Hacienda Autonómica de Galicia sumarían un total de 1.260.000 euros en impuestos. Casi la mitad del premio desaparecería antes de que Rosa pudiera siquiera tocarlo. A pesar de que cualquier persona se sentiría frustrada al ver cómo el Estado se queda con la mitad del fruto de su esfuerzo sobrehumano, Rosa volvió a sorprender a todos con su actitud. En lugar de quejarse, dio una lección de civismo que dejó mudos a sus críticos. Afirmó que, para ella, pagar esos impuestos era un honor, una forma de devolver a la sociedad las oportunidades que recibió cuando llegó como una niña inmigrante sin nada. Esta declaración reforzó su imagen como una ganadora ética, una mujer que no solo tenía la mente más brillante de la televisión, sino también uno de los corazones más íntegros. El eco del grito de Roberto Leal aún resonaba en las paredes del plató, cuando Rosa Rodríguez, todavía temblando, se dio cuenta de que su realidad había cambiado para siempre. Ya no era la profesora de español que pedía excedencias con el corazón en un puño. Ahora era la dueña de una fortuna que muchos no verían ni en 10 vidas. Pero el dinero, aunque abrumador, no fue lo que más impacto causó en la audiencia, sino la llamada que Rosa realizó apenas unos minutos después de que las cámaras se apagaran. En un rincón del estudio, con el maquillaje corrido por las lágrimas, marcó el número de su madre. No hubo frases grandilocuentes ni discursos sobre la gloria, solo una pregunta cargada de una ternura que recordaba a la niña que llegó de Quilmes: «Mamá, ¿tienes pizza en el congelador para celebrar?». Esa frase se volvió viral en cuestión de segundos, convirtiéndose en el símbolo de una victoria que nunca olvidó sus raíces. El padre de Rosa, aquel hombre que pasó décadas amasando harina para que a sus hijos no les faltara de nada, lloraba al otro lado del hilo telefónico. La justicia poética de la vida se presentaba de golpe. El pizzero que alimentó a la ciudad veía ahora cómo su hija aseguraba el descanso de su vejez, gracias a su intelecto. Pero, ¿qué ocurre cuando el foco se apaga y la euforia da paso a la gestión de una vida millonaria? Rosa tenía claro que su prioridad no eran los lujos, sino la tranquilidad. Su primer plan fue blindar la salud y el bienestar de sus padres, asegurando que el sacrificio de la emigración del año 2001 tuviera por fin un puerto seguro. Sin embargo, la sombra de la fiscalidad planeaba sobre el premio, generando un debate nacional que incendió las tertulias. Ver cómo el Estado recaudaba 1.260.000 euros del bote de Rosa fue un golpe de realidad para muchos. Expertos fiscales desglosaron las cifras: 650
y 4.300 euros para el Estado y 605.700 para la Hacienda de Galicia. Muchos se preguntaban si era justo que el esfuerzo individual de 307 programas fuera grabado con casi el 50%. Rosa, con esa serenidad que la llevó a la victoria, zanjó la polémica con una frase que debería estudiarse en las escuelas. No me da rabia compartirlo, me parece justo para sostener los servicios públicos. Su patriotismo no era de bandera, sino de compromiso social. Mientras tanto, el destino de Manu Pascual conmovía a la otra mitad del país. El psicólogo madrileño, tras 437 programas, tuvo que decir adiós. Las reglas del concurso son implacables. Cuando alguien gana el bote, el otro concursante debe abandonar el programa, sin importar cuánto tiempo lleve o cuánto lo quiera el público. Manu se marchó con 270.600 euros acumulados. Una cifra importante, pero que dejaba un sabor agridulce. El hombre que batió todos los récords de longevidad se iba sin la corona final. Pero su legado es imborrable. Manu no perdió, simplemente fue el testigo necesario para la mayor hazaña televisiva de la década. La audiencia ya está recogiendo firmas para que regrese en un especial de campeones, porque un titán como él no puede desaparecer de la pantalla para siempre. Rosa, por su parte, ha decidido que el dinero no la alejará de su verdadera pasión, la educación. Aunque ahora tiene la capacidad económica para retirarse a una isla desierta, ha anunciado su intención de volver a estudiar. Quiere cursar la carrera de psicología, quizás influenciada por las largas horas de charla con Manu en los camerinos. Desea entender los procesos mentales que la llevaron a retener miles de definiciones y aplicarlos para ayudar a otros estudiantes. La filóloga que se convirtió en millonaria sigue siendo, en esencia, una mujer que cree que el conocimiento es el único tesoro que crece cuando se comparte. Sus rosadas, esos lapsus divertidos que tanto gustaban a la audiencia, seguirán formando parte de su personalidad, recordándonos que se puede ser una genia y una persona cercana al mismo tiempo. El futuro de Rosa y Manu está ahora entrelazado en la historia de la cultura popular española. Se dice que están planeando un proyecto educativo conjunto, uniendo la psicología y la filología, para fomentar la lectura entre los jóvenes. Sería el cierre perfecto para una rivalidad que nunca tuvo una mala palabra, solo respeto y admiración. La victoria de Rosa el 5 de febrero del año 2026 no fue solo un éxito de audiencia para Antena 3, con ese 45% de cuota de pantalla que humilló a cualquier otra cadena. Fue una victoria de la cultura, del estudio y de la fe en uno mismo. Rosa demostró que no importa de dónde vengas, ni cuántas crisis económicas intenten hundir tu futuro, si tienes la disciplina de dedicar 14 horas diarias a un sueño, el universo termina por deletrear tu nombre. Antes de terminar este relato, quiero hacerte una última pregunta que toca el corazón de esta historia. Si tú fueras Rosa y tuvieras ese 1,5 millones de euros netos en tu cuenta bancaria después de tanto sacrificio, ¿seguirías trabajando y estudiando como ella, o aprovecharías para darte todos esos lujos que la vida te negó cuando eras una niña en Argentina? Tu respuesta nos ayudará a entender qué haríamos nosotros si el destino nos pusiera frente a un rosco millonario. Cuéntanos tus planes en los comentarios, porque soñar es gratis y a veces, como hemos visto hoy, los sueños se cumplen de la manera más espectacular posible. La historia de Rosa Rodríguez Ramos es el recordatorio de que la vida puede cambiar en 3 segundos. 3 segundos para pronunciar un apellido, Morral, y borrar de un plumazo las penurias del corralito, las madrugadas en la pizzería y el miedo a la incertidumbre. Hoy, Rosa camina por las calles de A Coruña, con la misma sencillez de siempre, pero con la mirada de quien ha conquistado una cima que parecía inalcanzable. Es la ganadora del mayor bote de la historia, la mujer que paralizó un país y la inmigrante que devolvió a sus padres todo lo que ellos le dieron. Su nombre ya es leyenda y su ejemplo, una luz para todos aquellos que creen que el estudio es el camino más largo, pero también el más seguro hacia la gloria. Cerramos así este relato de tensión, récords y emociones a flor de piel que ha mantenido a toda España en vilo. Ha sido un honor contarte cada detalle de este duelo de titanes entre Rosa y Manu, una historia que nos enseña que el respeto y la competitividad
pueden ir de la mano. Si te ha emocionado este recorrido por la vida de la mujer que cambió la historia de la televisión, no olvides suscribirte ahora mismo al canal de YouTube Cotilleos de los Famosos para no perderte ni un solo detalle de las vidas más fascinantes de nuestras estrellas. Muchas gracias por llegar hasta aquí y por dedicar tu tiempo a conocer la verdadera historia detrás del bote de los 2.716.000 euros. Tu fidelidad es lo que hace grande a este canal. No te desconectes, porque ahora mismo verás en pantalla más videos de nuestro canal que te van a atrapar con nuevas polémicas, romances y éxitos increíbles que no te puedes perder. El mundo de los famosos no descansa y nosotros te lo contamos todo. Será un placer volver a encontrarnos en la próxima historia. Hasta entonces, recuerda que el conocimiento no ocupa lugar, pero puede llenarte la vida de éxitos. Gracias por estar ahí y nos vemos muy pronto en el próximo video de Cotilleos de los Famosos.